El otro día fui al parque de Disneyland París y, como buen enfermo que soy del tema, disfruté un montón, me lo pasé genial, la verdad es que está bastante guay, soy un apasionado de Disney, pero también justamente en esta época y en los últimos meses y en los últimos años he estado como muy pendiente de cosillas de game design y tal, y me gusta mucho estudiar sobre ciertas cosas y sobre todo sobre psicología del jugador y cómo los jugadores reaccionan a ciertas cosas y cómo hacer que los jugadores sientan cosas como temas de game design. Y llego a Disneyland París y veo un huevo de cosas, es decir, a medida que iban pasando los días no paraba de mandarme audios a mí mismo en el móvil contándome una movida que había sucedido en el parque o que había visto en el parque que me parecía súper interesante porque se aplica muy fuerte también en el game design y está metida dentro de Disneyland París. Y quería haceros un vídeo contándoos 5 de esas cosas, pero tengo bastantes más guardadas. Si este vídeo os mola, haré una segunda parte. Hablemos de esas cosillas que Disneyland París me ha enseñado sobre game design. Bienvenidos a la Mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo. Hoy, como os digo, vamos a charlar sobre esas 5 cosas que me ha enseñado Disneyland París sobre game design. Y hablaremos de más, porque es que hay muchísimas más que las he visto y digo, esto es un concepto que se puede aplicar perfectamente dentro de un juego de mesa o de un videojuego. Ya sabéis que hablaré un poco de game design aquí hablando de ambas partes. Y por ejemplo, la primera de las cosas de las que os quiero hablar es algo que también se estila mucho dentro del mundo de los videojuegos. Es cierto que en el mundo de los juegos de mesa no tanto, pero en ciertas partes también, que es el Customer Path o el Journey, el Customer Journey y demás. Recuerdo entrando dentro de Disneyland París, ¿vale? La puerta, el portón por donde se entra, tú todo lo ves y es como todo de entradas, es decir, tú vas para allá y tú entras y te encuentras ahí las atracciones, te encuentras el castillo y está todo como que ves que todo te está como guiando a que sigas hacia adelante y hay un horizonte, ¿vale? Al final de todo siempre hay un horizonte en el que te encuentras algo que te parece interesante y que te llama la atención. Llegas a la primera atracción y nada más salir por la puerta de salida del te encuentras de cara con otra cosa, es decir, tienes una visión que desde la puerta de entrada a lo mejor no tenías, pero la puerta de salida está hecha de tal forma que al salir te encuentres con que tienes más lugares a los que ir, como que salgo y digo, vale, pues ¿a qué voy? Veo esto, veo eso, veo eso, es decir, el Customer Path está muy bien hecho. Por poneros el ejemplo, la salida de nada más empezar la partida de Breath of the Wild, sales de la cuevecilla esa donde estáis metido, se te mete en un mundo que te lo revela todo y te dice, a partir de aquí camina, y nada más empezar, tienes un caminito hacia tu derecha y apenas tienes otro camino hacia el que ir, vas por ese caminito hacia tu derecha y te encuentras con un señor, dices, pues voy a hablar con él. Con Elden Ring lo mismo, sales del Elden Ring, pum, sales del y te ves ya en Necrolimbo. Y ya directamente ves un caminito por el lado, encima ves a un tío con un caballo allí y dices, hola señor, ¿qué tal? Te mete un guantazo y te mata y ya está. Pero es muy guay porque todo eso que vemos ahí con el Customer Path, por ejemplo, que vi dentro de Disney y que me pareció bastante interesante, está muy guay hecho porque a la inversa también era chulo, y me parece, y es algo muy curioso, porque incluso yo de pequeño, recuerdo ir al Por Aventura, como también parque de atracciones, y las puertas de salida y las de entrada eran exactamente las mismas, pero os prometo que hasta que no fui adulto, no me di cuenta de que eran las mismas, porque tú al entrar, ves unas cosas, y el juego, en este caso el parque de atracciones, te está revelando unas cosas, pero al volver, las cosas que ves son otras completamente diferentes a las que veías al entrar. Entonces, para mí, de verdad que de pequeño, la entrada y la salida eran dos lugares diferentes. Yo pensaba que salíamos por otro lugar, porque la salida, por ejemplo, estaba muy enfocada a tiendas, se veían muchas tiendas, se veían muchas cosas como para comprar antes de salir, cosa que con Disney exactamente lo mismo. Tú al llegar ves, vale, sí que es cierto que hay un camino donde hay un montón de tiendas al principio de todo, pero están como apagaditas, está como todo chill. La gente va hacia adelante, hacia el castillo, pero al salir del castillo, lo que más se ve son esas tiendas a los laterales, donde tú dices, ostras, pues comprar, comprar, comprar. Es más, los propios carteles donde pone entrada, por el otro lado pone salida. Pero claro, dependiendo, saben que la gente va a estar andando en un sentido. Por lo tanto, van a ver la entrada cuando estén entrando y van a ver la salida cuando estén saliendo. Y esto es algo que en los videojuegos también he notado, que se hace mucho y que es algo muy guay. El no guiar al jugador, como se suele decir, darles esa libertad, ese tal, pero tener claro cuál es el camino que suele seguir el jugador. Para todo esto también se puede usar mucho el Data Science. Algún día hablaré del tema de Data Science dentro de los videojuegos, que tengo para hablar también rato, largo y tendido, modelado de datos y movidas que se pueden hacer para
Pero para que tengáis un pequeño ejemplo, con el Data Science puedes saber cuáles son los Customer Journey o los paths más típicos dentro de un videojuego para un jugador, o incluso dentro de Disneyland para una persona. Puedes ver con Data Science y con bueno, en este caso con mediciones por el Maps, por ubicación y demás, ver cómo se mueven los usuarios. Y todo eso es súper interesante. Y eso hace que ese Customer Path, pues tú puedas, sin obligar realmente y sin que la persona sienta que le estás obligando, a que sepa un poco hacia dónde tiene que ir y que tenga ciertos inputs visuales que a ti te interese que tengan. Porque eso al final lo hace bastante interesante. Eso es un tema, ¿vale? Eso de ahí, el tema del Customer Path, me pareció bastante curioso. Y luego también hubo otro, bueno, hay 5 cosillas que me parecieron muy curiosas, y es que normalmente siempre que voy por la calle, o voy a otros parques de atracciones, o a otros lugares, cuando algo está cerrado, tiene una valla. Una valla delante, cutre, con un prohibido pasar, encima medio oxidada, amarilla y marrón, tal, no sé qué, por ahí no se pasa. O incluso tiene un cono puesto como diciendo, hostia, hay un cono, perdón por la palabrota, pero ostras, hay un cono, no puedo bordearlo, no puedo pasar por aquí, ¿vale? Seguramente eso os haya pasado también en videojuegos, estar por un lugar y que te digan, no, por aquí no puedes pasar porque hay un cono ahí en medio. Y es como, vale, yo me creo que por ahí pues hay un problema, estás en obras, o hay una parte del videojuego que no está construida, o es un lugar al que todavía no puedo acceder, o lo que sea. Pero cúrrate las barreras, es decir, que las barreras sean, como se suele decir, que sean bloqueos con sentido. Es decir, que si, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, lo del tema de en Pokémon, os prometo que estos me los voy acordando así al momento. En Pokémon, por ejemplo, que haya un árbol y no te deje pasar y tengas que cortarlo, o que tengas que entrar en el SSN y todavía no esté, así que no puedes todavía entrar. Es decir, hay muchas cosas que son tipos de bloqueos que, bueno, pues en un Zelda que intentes entrar por una puerta y la puerta esté cerrada, o te pida que necesites una llave. Eso es un bloqueo que tiene un sentido. Luego podríamos hablar de los bloqueos memorables, como cuando, por ejemplo, en Blasphemous llegas al primer portón enorme que te dice que está chapado, pero es que es un portón de 7 metros, que mide 10 veces más que tu señor, que el penitente, y dices, bueno, por aquí no puedo pasar, pero es un bloqueo memorable, significa que me acordaré de eso, bastante seguro, porque, joder, como para olvidar ese portonazo, que no lo he visto en ningún otro lado. O esto sucedía también en lugares como Hollow Knight, donde veías que un personaje se escapaba por un lugar, por Hornet, que se iba por una zona, y tú decías, por ahí quiero ir, pero es que no llego todavía, porque mi salto no llega todavía. Necesito un doble salto, un salto más largo, o lo que sea, para llegar ahí. Entonces, como que te acuerdas de que se fue un personaje por ahí y dices, ostras, me gustaría llegar allí. Pues en este caso tenemos eso, que son los bloqueos memorables, que es otro tema del que podríamos hablar en otro momento, pero los bloqueos con sentido mola porque dentro de Disney tienen, es decir, quedan hasta bonitos, son también como vallas, pero son unas vallas curradas, de madera, pintadas, bien colocadas, con el color bastante tematizado con la zona en la que estás, es decir, son unas vallas de bloqueo que te las crees, que dices, es que esto tendría que estar aquí. Luego ves que por detrás, que eso también es otra cosa muy guay, ves que por detrás, es decir, encima son muy altas, y si miras un poco de fondo, ves cosas, ves una montaña, ves una nueva atracción que están haciendo, un no sé qué, un no sé cuántos, y te genera como esa curiosidad de qué habrá ahí atrás. Pero esa barrera, si eres un chaval de 10 añitos y eres bajito, o de 9, 8, lo que sea, no ves que hay más allá, pero es una pared a tu lateral, bien pintada, que cuadra con la estética, que está bien metida, y te cuadra perfectamente, y para nada te saca de la experiencia del lugar. ¿Te crees que eso es algo más de Disney que han hecho así únicamente para que tengamos un pasillito las personas? Entonces, hacer bloqueos con sentido, es decir, que no te saquen de esa experiencia del juego y cuadre con la temática y con el mundo que estás intentando crear, es muy importante porque no te saca de eso. Y al siguiente vídeo tengo otro tema que fue bastante heavy también y fue bastante guay, que se puede relacionar un poco con los bugs de los videojuegos, pero ya os lo contaré, que, jova, es que va a quedar largo el vídeo porque quiero contaros más cosillas. Quiero contaros luego que dentro de Disney había una cosa que me parecía muy guay, que eran los eventos programados. Y, ¿quieres que no? Había personas, había eventos programados, había a ciertas horas, en ciertos lugares del parque, aparecían ciertos personajes de Disney a hacerse fotos con las personas y tal. Entonces, estaban colocados de tal forma que era, es decir, es que ahorraban un montón de cosas, porque, por ejemplo, se ahorran el tema de la congregación de gente, aglomeraciones de gente. Había a ciertas horas, es decir, en la misma hora a las 11 había
3 personajes haciéndose fotos, pero había uno aquí y otro aquí, en 3 puntas, y luego a las 12 había otro, y lo movían todo, y de repente había como un espectáculo en el centro, pero nada más terminar el espectáculo, solía haber espectáculos en otros puntos, o personajes haciéndose fotos lejos del centro, para que una vez termina el espectáculo la gente se pire, y se vaya a repartirse por todo el esto, y hace que esto, las personas se muevan un montón, y os prometo que en ningún momento sentí una aglomeración muy heavy dentro de Disney. Estaba todo el mundo moviéndose y habían colas súper bien organizadas y demás. El tema de la gestión de colas es otra cosa de la que podríamos hablar, que me pareció brutal. El tema del concepto de cómo las colas puedes alargarlas apenas cambiando una pared, es decir, lo habréis visto, pero me pareció muy curioso el analizar cómo estaba todo eso hecho. Me pareció muy guay. Y en los videojuegos, por ejemplo, también sucede esto, y recuerdo, aquí quería poner como este guiño, por ejemplo en Guild Wars 2 había como una ruta de bosses que la jugaba yo, y había una zona donde había como los bosses que iban saliendo, y a las horas que iban saliendo, y veías a masas de gente jugando que iban de un lugar a otro, y encima iban todos juntos para intentar llegar a los diferentes bosses, para farmearlos, para hacer los eventos del mundo, para hacer eventos globales y demás. Algo parecido a lo que sucedía aquí, que, ahora a las 11 sale Mickey Mouse, vamos para allá, y van todos para allí a hacerse la foto con Mickey. Pues dentro del Elden Ring, imaginaos por ejemplo que, sale ahora el Caballero Oscuro, pues vamos todos para allá, tal no sé qué, o en cualquier otro juego, que al final quieras que no, estos eventos programados le dan como una especie de vida a estos mundos. Dentro del mundo de Disney daba la sensación de que ese personaje estaba ahí un rato, por supuesto, y tenías ese mundo como vivo, y las personas tenían como mini eventitos. ¿Qué hacemos ahora? Ostras, a las 12 sale Mickey, vamos a echarnos una foto. ¿Qué hacemos ahora? Ostras, hay un espectáculo de tal. Dentro de los videojuegos pasa muchas veces lo mismo. Ya he terminado las tareas diarias, pero espérate, que de aquí a 10 minutos sale la bestia del pantano. Vamos para allá. 10 minutos, luego otros 10 para matarlo, otros tal, no sé qué. Te has pasado media hora con un evento que no tenías pensado ni hacer. Esto recuerdo, por ejemplo, que Guild Wars 2 con los eventos del mundo lo hacía súper bien, y lo hacían un montón. Eran eventos como aleatorios que iban saliendo, que me parecía que eran súper divertidos. Y tenía muchas cosas de este estilo que hacía que, bueno, no tengo nada que hacer, voy a hacer lo que el juego me diga. Y empezaban a haber eventos, tal, de mundo, de matar bosses, de tal, de no sé qué. Súper guay. Y estos son cosillas que, por ejemplo, el otro día que os hablaba del Skyrim, había unos eventos globales que iban apareciendo, que me pareció algo también muy interesante. La idea esta de que sientas como el mundo vivo, porque hay cosas que van sucediendo. Sí que es cierto que son muchas veces eventos programados y cosas que pasan, porque al final la gente quiere saber cuándo puede hacer ciertas cosas y demás, pero oye, de repente tú estabas jugando, como os digo, al Guild Wars, y spawneaba un evento ahí de que unos caballeros se habían enfadado con unas arpías, y ibas a pegarte con ellos y ganabas experiencia y decías, qué guay. Y nadie más ha podido venir porque he sido yo quien ha estado aquí a esta hora y en este momento, y nadie más ha venido, ¿sabes? Y esas cosillas son como chulas. Que hablando de eso, y aquí viene la cuarta cosilla que me encantó del parque, y esto es una de las que más me gustó, y mira qué tonto es, pero es que hay zonas ocultas. Hay zonas ocultas y hay caminos en los que, como os digo esto de que he estado aquí en el momento adecuado tal, pues hubo un par de veces dentro del parque Disney que me sentí así. Estuve dentro de la mazmorra del dragón, del castillo, ¿vale? Hay una mazmorra del dragón que hay como una especie, todos los caminos te llevan hacia el castillo, pero hay un caminito como oculto, pero está a la vista, todo el mundo puede ir por ahí, pero es un caminito oculto en el que si te metes dentro de una mazmorra donde está el dragón, que está en la parte baja del castillo, está como en el sótano del castillo, y sinceramente no vi apenas a nadie pasar por ahí, y esa zona estaba bastante vacía, la gran mayoría de la gente iba directamente hacia el castillo, pero me metí por allí, llegué a la mazmorra del dragón, vi que había poca gente. ¿Qué quieres que te diga? Me sentí bien, me sentí como, he explorado, he dado una vuelta de tuerca más a esto, el parque ha premiado la exploración, ha premiado que yo esté pendiente de las cosas y no siga a todo el mundo, y no vaya como pollo sin cabeza, sino que mire y busque también cositas, y esto había de todo, dentro del parque te encontrabas muchos detallitos, unas setas que tenían tal, unos personajes que estaban ocultos detrás de unos no sé qué, es decir, tenía muchos detalles que al final... Esto no es un videojuego, al final estás dentro de un parque de atracciones y no hay una recompensa, pero en los videojuegos esto se hace mucho y a mí me parece ultra gratificante. Hace muy poco estaba jugando todavía al God of War nuevo, al Ragnarok y al Valhalla y a todo esto, y encontrarte ciertas cosas dentro del juego, ciertos cofres y tal, únicamente por desviarte un poco del camino y explorar un poco, se siente súper reconfortante. Son cosas que no son para nada necesarias para la experiencia. Y si no quieres no las coges, pero a aquellos que nos mola explorar y buscar, nos sienta súper bien. Y oye,
Encontrarme esa mazmorra del dragón me pareció súper guay. Y luego había como una zona dentro de la isla Calavera donde podías meterte por dentro de la calavera y había como unas grutas que estaban muy ocultas y había ciertos puntos muy difíciles de llegar, porque las grutas había como bifurcaciones dentro de las grutas. Tú te metías y bueno, podías salir por el otro lado, pero dentro de esas grutas, en ciertas esquinas, había como salientes y metidos así para adentro, donde te encontrabas cosas que me pareció súper guay. Yo estaba como un niño pequeño y mira que no era ni una atracción ni era nada, era simplemente el parque que había construido esas cosas para aquellos que son un poco más exploradores y quieren mirar y encontrar cosas, que se encuentren con pequeñas recompensas que no son ni dinero, ni experiencia, ni nada como podría ser un videojuego, sino que aquí te recompensan con, jova, quizás de todos los que hayan ido al parque, a lo mejor un 5% de personas han visto esto. Me siento guay, estoy dentro de ese 5% de personas que ha visto este bichito escondido entre las rocas. Y no sé, es como chulo. Y eso muchas veces me pasa también en los videojuegos. Encontrar estas cosillas ocultas está muy guay. O por ejemplo, dentro de los juegos de mesa, me ha pasado muchas veces encontrarme, por ejemplo, en Seven Continent, los números perdidos. Eso es brutal. En Seven Continent hay unas tarjetitas, unas losetas que se colocan y vas montando el mapa. Y en esas losetas es posible que a veces se vean números. Si tú encuentras un número por esas losetas, te encuentras una recompensa. Eso, es decir, me parece magia. Me parece súper entretenido y súper divertido, porque tú puedes estar jugando y ver las losetas así de lejos, tal, no sé qué, pues ahí hay un bosque, no sé qué, pero si miras entre los árboles, te encontrarás que hay un número en el suelo, un 134, coge la carta 134, a ver qué hay. ¡Pum! Te encuentras un tesoro en la copa de los árboles, que es 5 monedas de oro, pues yo qué sé, sea lo que sea, pero qué guay. He encontrado un número en las cartas y me ha dado una recompensa. Eso me parece una sensación para el jugador, al menos a mí, me encanta, me hace sentir súper guay y hace que recuerde esos momentos de una forma especial. En Seven Continent he encontrado muchísimos números, porque hay muchos números ocultos y está muy guay y te sientes muy bien porque es como, qué guay, tío, no sé qué, es decir, es chulo. Entonces esas cosillas, yo creo que ese rollo de encontrar zonas ocultas o cosas ocultas que el jugador pueda encontrar y que no sean relevantes para la experiencia, podríamos decir, ya sea la del videojuego, del juego de mesa o del parque de atracciones, están muy guays porque te hacen sentir bien. La verdad es que eso me gustó mucho, mucho, mucho. Y por último, una cosa que parece bastante obvia, pero que yo creo que está súper bien, es trabajo bien hecho, pasa desapercibido. Y esto es en todo en esta vida, tanto en los videojuegos como en los juegos de mesa, como en el parque. Es decir, tú entrabas dentro de Disney y todo era tan mágico y estaba tan bien cuidado y estaba tan bien hecho y tan que te lo creías. Tú te creías ahí las cosas, de nada te chirriaba, no es que te creyeras que estás dentro de Disney, sino que nada te parece raro, porque cuando las cosas están bien hechas, no levantan sospechas y no se hacen raras. Mira, eso es una frase, la acabo de inventar, te juro, cuando las cosas están bien hechas no levantan sospechas, eso puede ser una frase casi célebre, porque por el otro lado, es decir, a lo que yo me quiero referir con esto es más a lo del otro lado, que sucede a veces en juegos de mesa o en videojuegos o incluso en parques de atracciones, que cuando algo no está bien hecho, la gente se da cuenta. Un doblaje de un videojuego mal hecho, canta. Una ilustración de un juego poco cuidada, canta. Una traducción de un juego poco cuidada, canta. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de las erratas que hay en X juegos de mesa? ¿Cuántas veces hemos alabado que no haya erratas en los juegos de mesa? Muchísimas menos que lo contrario. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de malos doblajes? Muchas más veces que las que hemos dicho que el doblaje es genial. Es decir, hay muchos trabajos que damos por sentado que tienen que estar bien hechos y entonces, claro, pues si está bien hecho, pues es que es como tiene que ser. Entonces, esto nos puede llevar a una cosa que es bastante guay, también dentro de game design y todo, que es como, que está como súper ligado a esto, que es como, antes de hacerlo mal, no lo hagas. Porque si lo haces mal, será como el foco de todo. ¿No ha pasado a veces con videojuegos y con juegos de mesa y con productos, sea lo que sea, que por tener una cosa mal ha eclipsado todo lo otro bien que tiene y lo ha mandado a tomar por saco? Por poner ejemplo, si hay un juego en el que una carta está rota, da igual todo lo demás del juego, es que el juego está roto. El juego está roto, no se puede jugar con esta carta que está mal, pues ya está, el juego está roto, está todo mal. Un juego está mal traducido, ¡buah! Y es un juego mecánico, es un juego, por ejemplo, yo que sé, es un Eurogame, pero es que está mal traducido el manual, es ilegible, no se puede jugar, está mal. Y fijaros el daño, claro, cosas como el manual no las puedes quitar, ahí hacedlo bien, joder, pero fijaos el daño que puede hacer una cosa mala
a un concepto o a una experiencia completa. Solo por eso malo nos puede fastidiar toda la experiencia. Así que yo creo que otra de las cosas, trabajo bien hecho no genera... ¿Cómo era? Si la cosa está bien hecha no genera sospecha, no me acuerdo cómo lo he dicho. Pero también es muy importante, y que va muy ligado con esto, que antes que hacer algo mal, no lo hagas. Porque va a ser bastante peor en general. Venga, y por aquí lo dejo, que siempre se me hacen muy largos estos vídeos. Estas son 5 cosas que me ha enseñado Disney sobre Game Design. Y como os digo, hay muchas más, las tengo apuntadas y hay como con una explicación y con cosillas que me gustaría hilar con juegos, con videojuegos y demás, que creo que son bastante interesantes como conceptos a tener en cuenta. Por mi parte, me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao.